En temas de seguridad. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Mucho gusto. Bueno, iniciábamos este espacio con un panorama sobre la cantidad de delitos del año pasado. Preguntarte, para que lo bajemos al conocimiento de todas las personas, ¿cuáles son los delitos que aquejan a nuestro país principalmente y si la estrategia de seguridad ha tenido revés para combatir esto que los indicadores puntualmente nos dan cada mes e incluso cada año? Y hay que distinguir dos niveles de delitos: los delitos del fuero federal, los del fuero común. Los delitos del fuero federal tienen que ver sobre todo con delincuencia organizada y hay un puente, una relación con uno de los delitos o uno de los indicadores más importantes, que es el del homicidio doloso. Como sabemos, como tú lo mismo lo comentas, en homicidio doloso llevamos 2 años en una meseta muy importante de aproximadamente, estaríamos hablando de 4 homicidios por hora en el país. La característica principal de estos homicidios dolosos es que están vinculados en la gran mayoría de los casos con el crimen organizado. Luego tenemos un segundo piso de delitos, que son los delitos del fuero propiamente común, en donde ha habido ya un año atípico con subidas y bajadas, en donde suele estar, por ejemplo, el robo a transeúnte, el robo en transporte público, los delitos de orden sexual, la violencia familiar, derivados sobre todo de la circunstancia de pandemia y confinamiento, ¿verdad? Sin embargo, la última encuesta del INEGI de victimización de percepción de violencia urbana, pues todavía nos mantiene en niveles de incidencia muy preocupante, aunque sí hay una diferencia, vale decirlo, entre, digamos, estos homicidios del crimen organizado con la inseguridad común, que en algunos casos va a la baja, por ejemplo, en robo de vehículos automotores y demás, porque estamos en confinamiento. Claro. Pero en contraparte, pues han subido, y esto también es evidente, esto también es lamentable, la cuestión de violencia en contra de las mujeres, ya la violencia familiar. A ver, déjame hacer este repaso, sobre todo para la gente que nos está viendo en Guanajuato o para la gente que nos está viendo en Guerrero. Participe con nosotros a través del hashtag México Inseguro. Pero yo leía, Acapulco, Puerto Seguro, una estrategia de seguridad y a las poquitas horas, 2 muertos. Guanajuato, el 84% de la gente piensa que la entidad es insegura. ¿No hay coordinación entre los estados y la federación para acabar con este problema? Es la gran pregunta, porque comentábamos que el delito de homicidio doloso, digamos, el más, ahora lo vimos también en Jalisco, ¿no? Ahora con estas apariciones de fosas. El homicidio doloso es un delito del fuero común, pero está en contexto de delincuencia organizada. Entonces, ¿de quién es facultad? Pues yo como especialista lo que te puedo decir es que ambas autoridades, tanto federación como los estados, deben de colaborar en el combate al homicidio doloso, porque tiene que ver con otros delitos. Por ejemplo, en Guanajuato con el tema del robo de hidrocarburos, por ejemplo en Guerrero con el tema de amapola, como por ejemplo en otras entidades con el tema de narcotráfico. El problema, Alejandro, es que no hay coordinación, no hay un eficaz trabajo conjunto, y eso definitivamente pues no genera ningún tipo de progreso. Por eso es que estamos en una meseta ya de 2 años con estos altos índices. El gobierno federal, ¿qué ha dicho? El propio presidente de la República ha sido muy claro: ya no se combate a crimen organizado. Entonces, este mensaje a los grupos criminales que hoy por hoy se están enfrentando en las distintas regiones, pues es decir, cada quien defiéndase, haga su voluntad e imponga la ley de la fuerza. Por eso es que en estos delitos que tienen esta lógica vemos estos resultados tan preocupantes, sí, que, insisto, se tienen que analizar separadamente
de la incidencia de los delitos del fuero común. Híjole, como el robo. tocas un tema ahí común, importante. Lo que dice el presidente, ya no se va a combatir al crimen organizado, pero lo que vemos es que las células del crimen organizado han incrementado, sobre todo estos grandes grupos de poder y bueno, ni qué decir de las bandas pequeñas que son de alguna forma estos brazos de estas grandes bandas criminales. ¿Por qué no combatirlos? O no combatirlos quizá de la misma manera. Yo creo que hay una en la política criminal del Estado mexicano, en el tema del combate a los delitos contra la salud. En campaña, en sus programas de gobierno, en el propio Plan Nacional de Desarrollo, el presidente ha sido muy claro, no tiene la prioridad de perseguir el delito de narcotráfico, sobre todo el que tiene que ver con el trasiego de droga hacia los Estados Unidos. Pero me parece, es un mensaje que manda una señal de cierta anarquía a los grupos del crimen organizado, que son los que mantienen su actividad. Para decirlo de una manera fácil, el crimen organizado no está confinado. Cuando toda la sociedad, cuando toda la economía, cuando todas las familias procuran estar confinadas para cuidarse del COVID, el crimen organizado no está confinado. El crimen organizado sigue dando lata a todo lo que da y generando estos problemas, como lo acabamos de ver en Guadalajara, derivado del homicidio del exgobernador de Jalisco, por ejemplo. Me sorprende una cifra bastante alarmante, 92.4% en la cifra negra. Y ni qué decir de la confianza de la gente en las autoridades, de 15%. Esto, por supuesto, le pasa un gran costo al país, al ciudadano. ¿Cuánto le cuesta la inseguridad? Bueno, definitivamente, si se pudiera cuantificar, digamos, el nivel de zozobra, el nivel de estrés, el hecho de que ya mucha gente se inhibe de hacer su vida cotidianamente, pues el costo sería sin duda muy, muy alto. Estas cifras que tú refieres, a su vez se convierten en factores criminógenos, porque aquí el punto central, el punto nodal es la impunidad. En México, de cada 100 delitos, solamente se están llevando exitosamente a juicio, en promedio, de cada 100 delitos, independientemente si es fuero común, fuero federal, solamente se están llevando con éxito 1 o 2 delitos. Es decir, que el criminal o quien vive en esta circunstancia de antisocialidad sabe que la apuesta por delinquir, lo más probable es que no le pase a él nada. Y ese es el gran trabajo en el cual tenemos que medir a los estados. Y ya hay poco a poco algunos resultados que van variando. Hay que decir, por ejemplo, Querétaro, Guanajuato, en delitos de fuero común, tienen ya un nivel de impunidad de alrededor de 80%, mientras que estados como Guerrero o algunos otros como puede ser Baja California, todavía siguen teniendo un nivel de impunidad del 99%, en algunos casos casi del 100%. El gran termómetro con el que tenemos que medir a las autoridades es el de la impunidad, porque, insisto, se vuelve a su vez un factor de aliciente al crimen. En tanto los criminales encuentren respuesta contundente y categórica, no solamente de investigaciones penales, sino que también las autoridades recogen los recursos ilícitos, les aplican el decomiso o la extinción de dominio, en ese momento se lanza una señal, que es la señal que el país ha estado esperando en estos 2 años y que no se ha dado. Jorge, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Con mucho gusto, Alejandro. Saludos. Buenas tardes.